El primer diagnóstico de un caso de bilarcia en Venezuela fue realizado por el joven estudiante de medicina Víctor Raúl Soto. Este acontecimiento ocurrió el 26 de octubre de 1905 en el laboratorio del Hospital Vargas en Caracas. Al examinar las heces de uno de los pacientes, reconoció el huevo característico del parásito llamado Schistosoma manzoni. La naturaleza de la disentería en Caracas fue el tema de su trabajo para culminar sus estudios en la Universidad Central de Venezuela en noviembre de 1906. A partir de su descubrimiento se pudieron diagnosticar y tratar muchos casos de bilarcia, disminuyendo notablemente el número de campesinos afectados. La Organización Mundial de la Salud advierte que hay 200 millones de infectados en el mundo, la mayoría de los cuales son asintomáticos. Venezuela es uno de los países donde esta enfermedad es endémica. En los años 60 afectaba a muchos de los agricultores de la región norte costera, especialmente en los estados Carabobo, Aragua y Miranda. La larva del gusano llamada cercaria entra por la piel cuando la persona se baña en un río contaminado. La cercaria madura, se hace adulta. La hembra y el macho se alojan cerca de la pared intestinal. Estos parásitos provocan graves lesiones en el hígado, vaso y pulmones. Los huevos son eliminados en las heces, y si la persona defeca cerca de un río, los huevos son transportados. Al madurar, liberan una larva llamada miracidio. El miracidio se aloja en un caracol de agua dulce, el cual es un huésped intermediario. Allí se transforma de nuevo en cercaria, infectando el río y constituyendo así un peligro para las personas que se bañen en él. Miraca es un pueblito situado en la península de Paraguaná. Allí nace Víctor Raúl Soto el 10 de marzo de 1882. En su niñez asiste a las escuelas primarias cercanas a Baraivet y Pueblo Nuevo. Luego es enviado a Curazao, donde permanece hasta los 14 años de edad. Allí aprende francés, inglés y papiamento. Su bachillerato lo cursa en coro en el Colegio Federal, obteniendo su título en el año 1900. Concursa y gana un internado médico en el Hospital Vargas de Caracas. En 1906 se gradúa de médico. Tenía entonces 24 años de edad. Me di la tarea de investigar la vida de Soto. Hasta Curazao fui a buscar datos sobre Soto. Y la hija de él, que se llamaba Paulita, se portó muy bien conmigo porque ahí esos archivos de Soto nadie los había visto, nadie les había puesto la vista. Y ella me los puso a mí a la orden. Yo tengo inclusive de Soto la libreta que llevaba el diario sobre la creatinina y sobre la urea, porque él tenía insuficiencia renal y murió por insuficiencia renal. En esa época no había diálisis. Bueno, pero él lleva un control diario de esa cantidad y lo trataba el doctor Trump. Entonces yo me di la tarea de eso y hice ese trabajo que se publicó en la revista del Colegio Médico y tuve mérito porque así se conoció Soto y lo hicimos difundir en diferentes sitios. O sea, valdría la pena ahora que se cumple el centenario del descubrimiento de la bilarcia hacer un estudio panorámico de lo que se ha avanzado en la abundancia, lo que ha significado el de ese descubrimiento, cuántos muertos se han evitado con este descubrimiento. Hay que ver, haber nacido en Miraca y haber llegado, haber estudiado, y como sus padres tenían posibilidades económicas, haber ido a Europa, haber pasado por Estados Unidos y venirse a dedicar al estudio, a la investigación más allá, a la investigación científica y tener la fortuna de
descubrir la bilharcia en Venezuela. Esto, que un joven de esa época tuviera la voluntad para estudiar y de la vocación científica para la investigación, es admirable. Luego acompaña al ilustre Rafael Rangel cuando éste va a Coro a estudiar la enfermedad llamada el grito del chivo, que en aquella época diezmaba al ganado caprino. El sabio Rangel, estudiando el caso en el terreno de los hechos, comprobó que el agente de la enfermedad era la bacteria que producía el anthrax. Víctor Raúl Soto viaja a Estados Unidos y también realiza estudios en el Instituto Pasteur de París. En 1914, a la muerte de su padre, se instala en Coro, donde desempeña actividades en un consultorio con el doctor Antonio Smith. También se dedica a la docencia en el Colegio Federal, dando clases de francés, botánica y zoología. A inicios del siglo pasado, precisamente, hacer el internado final en el Hospital Vargas de Caracas era una actividad muy atractiva para cualquiera de los estudiantes. Allí entabló una fuerte amistad con Rafael Rangel, quien lo motivó a desarrollar y estudiar el problema de la disentería en la ciudad de Caracas, que para aquel entonces constituía un serio e importante problema de salud pública para toda la región. Desarrolló su tesis de grado ese año. Fue un estudio muy cuidadoso, muy acucioso, no solo desde el punto de vista de diseño, de estudio, de la descripción de la enfermedad, de todos sus antecedentes, sino que estudió una proporción importante de pacientes de manera muy detallada y no solo estudiaron las muestras de estos pacientes con una descripción microbiológica muy enjundiosa, sino que también incluyó estudios anatomopatológicos de aquellos pacientes que fallecieron. Son muy pocos los homenajes que se le han hecho al doctor Víctor Raúl Soto. El doctor González Cirí y yo creo que somos los deudos sentimentales, académicos, de la memoria histórica del doctor Víctor Raúl Soto. Me complace mucho la presencia del doctor González Cirí en este momento, que comparta escenario conmigo para seguir luchando por el rescate de la memoria histórica del doctor Víctor Raúl Soto. Año 1981, el Consejo Universitario de la Universidad, bajo la dirección del doctor Tulio Arens y el apoyo del secretario en aquel entonces, el doctor Raúl López Lilo, ambos muy interesados en el estudio de la historia, patrocinaron la creación de un concurso para el mejor trabajo sobre la vida y obra del doctor Víctor Raúl Soto.